Bienvenidos una semana más a nuestro canal de Atlántico Formación. Continuando con la dinámica de la semana anterior, hoy vamos a seguir hablando de las corrientes, en este caso de las corrientes desconocidas. Pero si has llegado hasta aquí y aún no tienes claro los conceptos de las corrientes conocidas, es decir, cuando conocemos los datos del rumbo de la corriente y de la intensidad horaria de la corriente, te aconsejo de que mires nuestro vídeo anterior, que te dejo el enlace aquí arriba, para que tengas más claro cuáles son los conceptos de las corrientes, ya que una vez que tengas esa base, hallar una corriente desconocida te va a ser mucho más fácil. Cuando hablamos de corrientes desconocidas, significa que no tenemos ni el rumbo de la corriente ni la intensidad horaria de la corriente. Normalmente el ejercicio nos va a pedir que hallemos esos dos conceptos. ¿Cómo lo vamos a hallar? Pues muy fácil. Nosotros vamos a estar situados en un punto de la carta y vamos a navegar a un rumbo bien verdadero o de superficie si existiera viento. Al cabo de cierto tiempo nos situamos en la carta. En este caso vamos a tomar dos demoras simultáneas. Puede ser con demoras simultáneas, no simultáneas, una enfilación, una oposición, de cualquiera de las formas que hemos visto para situarnos. Como vemos, nosotros íbamos navegando a este rumbo. El punto debería de haber dado justo en ese rumbo. Sin embargo, hemos aparecido fuera de él. Eso se debe a la deriva que nos ha provocado la corriente. ¿Cómo hallamos esa corriente? En primer lugar, vamos a calcular la posición en la que nosotros hubiésemos estado si no hubiese existido corriente. Para eso acudimos al triángulo que nos relaciona la distancia, la velocidad y el tiempo y vemos que nuestra distancia va a ser velocidad por tiempo. Esa distancia la trazaremos desde la situación inicial y marcamos cuál va a ser nuestra situación estimada. Es decir, si nosotros no hubiésemos tenido corriente, hubiésemos estado en este punto, pero debido a la corriente hemos aparecido aquí. Teniendo estas dos situaciones, ¿cómo hallamos los datos de la corriente? Muy fácil, siempre vamos a unir de la situación estimada hacia la real. Es importante que no nos confundamos y que unamos siempre desde el triángulo hacia el círculo, es decir, de la estimada hacia la real. Aquí ya tenemos nuestro rumbo de corriente. Bastará con poner nuestro transportador de ángulo en nuestra situación estimada y veremos cuántos grados mide ese rumbo. Como dijimos, cada rumbo lleva su velocidad. El rumbo de corriente, su velocidad es la intensidad horaria de la corriente. Recuerden que la intensidad horaria de la corriente está expresada para una hora. Es decir, el dato que tengamos de esa intensidad va a ser las millas hora, que son nudos, que nos desplaza la corriente. Por tanto, ¿cómo la calculamos? Con la distancia que nosotros medimos con el compás desde la situación estimada a la real, la pasaremos a una hora. Esto quiere decir que si nos hemos situado a las 10 y a las 11 hemos vuelto a situarnos, ha pasado una hora. Por tanto, la distancia que tenemos medida desde la situación estimada a la real va a ser la intensidad horaria de la corriente. Si es diferente a una hora, tendremos que pasarlo a una hora. Para ello aplicaremos esta fórmula que es muy sencilla. La distancia que nosotros medimos la dividiremos entre el tiempo que ha pasado, entre la posición inicial y cuando nos hemos vuelto a posicionar. Como vemos, esta fórmula viene de una regla de 3. Estas horas que han pasado entre la primera y la segunda posición, nos hemos desplazado esa cantidad que hemos medido, pues en una hora X. Si resolvemos esta regla de 3, vemos que siempre nos va a dar esta fórmula. Por tanto, lo más fácil es medir con el compás esa distancia y dividirla entre ese tiempo. Como siempre les digo, con números es mucho más fácil de entender. Veamos un ejemplo. Esta es la carta del estrecho y nosotros estamos situados a las 10 en esa posición. Vamos navegando a un rumbo verdadero, un rumbo de superficie si existiera viento, y a las 12 nos situamos mediante dos demoras con esos dos faros, el faro de Punta Cires y Punta Almina. Como vemos, no estamos en el rumbo que íbamos llevando, por tanto la corriente nos ha derivado. ¿Cuál es esa corriente? Como dijimos, primer paso, calcular la distancia que hemos navegado con la fórmula de distancia igual a velocidad por tiempo y supongamos que tenemos una velocidad de 6 nudos. El tiempo era la diferencia entre
la segunda hora y la primera hora que nos hemos posicionado. Sustituimos en la ecuación y vemos que tenemos una distancia de 12 millas. Cogemos esas 12 millas, recuerden que siempre la medimos en la escala de la latitud y la llevamos desde la situación inicial sobre el rumbo verdadero de superficie. Esa situación es nuestra situación estimada y ya nos da, por tanto, nuestro rumbo de corriente, que bastará con unir desde la situación estimada hacia la real. Si medimos con nuestro transportador, vemos que tenemos un rumbo de corriente de 123 grados. Ahora que nos falta la intensidad horaria de la corriente. Para ello, medimos la distancia que tenemos entre la situación estimada y la real y la pasamos a una hora. Como vemos, tenemos 6 millas y con la fórmula de intensidad horaria de la corriente igual a esa intensidad de corriente que tenemos de 6 millas dividido entre el tiempo que han pasado, de las 10 a las 12, 2 horas, obtenemos una intensidad horaria de corriente de 3 nudos. Pues así de fácil obtenemos la corriente. Ya tenemos nuestro rumbo, que era de 123, y nuestra intensidad horaria de la corriente, de 3 nudos. Como es lógico, los ejercicios se pueden solapar, es decir, podemos empezar con una corriente desconocida y una vez que hayamos los datos de la corriente, continuar navegando con esa corriente que ya va a ser conocida. Veremos ejercicios más adelante, por un lado de corrientes conocidas, por otro lado de corrientes desconocidas y otros en los que unamos ambos ejercicios. Si tienes alguna duda de las corrientes, no olvides dejar un comentario en la cajita de más abajo. Y recuerda, dale a me gusta al vídeo si te ha servido de ayuda y no te olvides de suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho para que continuemos generando contenido y recibas semanalmente el aviso de nuevos vídeos. Nos vemos la próxima semana.